Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Bueno, y tal como ya se acostumbra desde hace un buen tiempo, don Agustín nos hace favor de subir la emisión los jueves en la tarde-noche a YouTube, en donde nos pueden hacer favor de verla, o bien los viernes a las 11 de la mañana aquí en parmenasradio.org. Si esto es así, tengo para el día de hoy 4 puntos que espero sean de su interés. El primero, Fausto Corrales. Segundo, expulsión o extradición Farías. Tercero, el beso del diablo. Cuarto, felicitación a Óscar González Castro. Vamos a empezar. Fíjense que hay 2 grupos en pugna en el estado de Sinaloa. El que encabeza el señor Rubén Rocha Moya y el que encabezaba el señor Héctor Melesio Cuen. Y para esto, como traían pleito entre sí, el señor Ismael Zambada lo invitaron para que fungiera como árbitro para limar las asperezas entre ambos contendientes. Y resulta que ahí, por razones que se ignoran, ¿sabe qué? Fue privado de la vida el señor Héctor Melesio Cuen. Hay un video que anda circulando en las redes donde aparece una simulación de asalto, pero al parecer ya iba muerto. Pero quien lo acompañaba, quien era el chofer, era el señor Fausto Corrales. Entonces, él tiene mucho que decir respecto de esta circunstancia, porque probablemente él no haya llevado a cabo el homicidio, pero ¿sabe quién? Entonces, aquí se da el caso típico de lo que es un encubridor, que es el que participa en un hecho delictivo después de la comisión del mismo. Porque recuerden ustedes que hay autor intelectual, autor material, cómplice y encubridor. Y él es un caso del encubridor, porque él está ocultando información. Ya fue vinculado a proceso por una juez en el penal del Altiplano. Entonces, pero no se ha dado a conocer cuál fue el resultado de su declaración. Fue vinculado a proceso, ahora tiene que resolver sobre la judicialización y dictarlo, vincularlo a proceso, para que entonces, a ver qué dice, porque tiene mucho que explicar. Ahora, ¿de dónde podemos entender lo de el encubridor? Fíjense que aquí tengo un libro que ya hacía tiempo que lo tenía, que ya lo había leído, pero que se me había olvidado. Es el libro del doctor Gustavo Malo Camacho, Derecho Penal Mexicano. Y aquí en la página 492 y 493 está precisamente lo que es, aquí está la complicidad y el encubrimiento, aquí está. Este autor era un hombre muy talentoso, fue de los fundadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales y lamentablemente falleció. Y cuando falleció, el libro se quedó completo, pero ya no lo había presentado. Entonces le encomendaron al doctor García Ramírez que tuviera la bondad de concluirlo, o sea, y presentarlo. Entonces el doctor García Ramírez le agregó una bibliografía complementaria. El libro es muy bueno, vale la pena, porque hace un recorrido de las corrientes penales, es realmente de lo poco muy bueno que hay en nuestro penal, en nuestro derecho. Entonces, por eso es una obra póstuma, pero es muy recomendable la obra del doctor Gustavo Malo Camacho. Y también hoy por la mañana me enteré que ya habían finalmente designado a la nueva gobernadora del estado de Sinaloa, porque ahí se dio una situación muy interesante. Resulta que el señor Rubén Rocha Moya había pedido licencia. Y después de que se venció la licencia, se le hizo fácil regresar, pero sin informarle a las autoridades superiores. Y entonces él está por concluir su mandato. Ahí hay una cosa muy importante que aclarar. Hasta los medios masivos de comunicación y hasta el propio presidente, dije presidente, no presidenta, porque es cantante, no cantanta. ¿Sí? Bueno, hasta la propia presidente se equivocó. Ella, como no es abogada, se le disculpa,
es excluyente, pero los que sí son abogados o los que son periodistas están insistiendo en que es gobernadora interina. No, 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 no. Hay disposición expresa en los códigos, en las constituciones de los estados y la Constitución Federal de la República, en el sentido que cuando estás por concluir el mandato en los últimos 4 años, ¿sabe qué? Sencillamente se nombra un presidente o en este caso una gobernadora sustituta para concluir el mandato y después que ya se hagan las nuevas elecciones y que se designe un nuevo gobernador en este caso. Está en materia federal porque todas las constituciones del país siguen el mandato estatuido en la Constitución General de la República y eso está en el artículo 84, cuarto párrafo. Aquí está. Aquí en el caso del Estado de Puebla, eso aconteció cuando concluyó el mandato del señor Moreno Valle, se designó un gobernador interino que convocó elecciones porque tenía poco tiempo la esposa del señor Moreno Valle, para que había asumido el cargo. Entonces, el nuevo gobernador, que fue el maestro Pacheco Pulido, convocó elecciones y entonces ya salió el siguiente gobernador. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no podemos confiarnos en las decisiones, porque como no saben de hecho, los periodistas se equivocan. Deberían tener un curso de derecho o bien abogados de su confianza que les ilustraran el conocimiento, porque si no, difunden eso y el pueblo o los radioescuchas o la gente que los sigue se van con esa idea equivocada. Entonces, por eso es importante tener un abogado de confianza. Entonces, la señora Graciela Domínguez ha sido designada gobernadora sustituta del estado de Sinaloa. Pero sí sería bueno para esos grupos en pugna que están allá, que leyeran este libro magnífico del doctor Diego Valadez que se llama El control del poder. Antes de andar aspirando a fungir en los cargos, debieran leer este libro que es muy bueno. Fue, si no me equivoco, su tesis doctoral cuando salió del país como consecuencia de la muerte del señor Luis Donaldo Colosio Murrieta. Entonces, el libro es excelente, extraordinario. Yo lo tuve el gusto de conocerlo hace muchos años, inclusive aquí van a ver, no les miento, aquí, dedicatoria para que vean que sí lo conocí, y aquí está el libro, El control del poder. Es un libro muy bueno, muy recomendable. Antes lo publicaba el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahora lo publica por RON, pero es importante leerlo, porque si no se va uno con la finta de lo que dicen los comunicadores o los influencers o los periodistas que no saben derecho y por eso inventan. Esos periodistas, ahora los que se dieron por aludidos con la censura, con la lista que publicó la señora Luisa María Alcalde, sería bueno que leyera primero este libro antes de ensañarse diciendo comentarios arrogantes o absurdos. Y lo hacen ¿por qué? Porque no saben derecho. No, creo que no les dan en la carrera de periodismo la materia de derecho. Se da en muchas partes, pero eso es algo tan importante. En lo personal, fíjense que yo, cuando inicié mi carrera académica, yo daba una materia que se llama Nociones de Derecho Punitivo Mexicano en el Instituto Normal Quevedo, que está aquí en el Boulevard Atlisco y 31 Poniente. Yo fui alumno fundador del Kinder ahí. Y con el tiempo me hicieron favor de invitarme las directoras de la congregación para que fungiera como coordinador técnico de esa preparatoria, la preparatoria Manuel Aguilar Vergara, de ese cargo que desempeñé con mucho gusto, muchos años, hasta que designaron a otra persona. Entonces, vale la pena, y ahí daba esa materia antes de llegar a esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar, porque se la encomendé a mi salida
a un licenciado de mi total aprecio, el licenciado Ángel Benítez Hernández, que él también la impartió durante muchos años y después se heredó a un hermano de él, José Amador Benítez Hernández. Bueno, pero vamos a seguir con el siguiente punto del orden del día. Fíjense que el siguiente punto es que el contraalmirante Farías lo expulsó a Argentina. No vino como consecuencia de una extradición. Para entender lo que es extradición, hay que leer este libro de Manual de Derecho Internacional Público de Max Sorensen. Aquí está. Y aquí está en la página 496 lo que es la extradición. Aquí está. ¿Y saben por qué es importante? Porque este caso típico del señor contraalmirante Farías fue como consecuencia de una expulsión, no de una extradición. ¿Por qué? Fíjense que es importante porque hay un principio de derecho que dice el que puede lo más puede lo menos. Y acá ese acuerdo entre los países pudo lo más, por lo tanto se pudo llevar a cabo esa expulsión. ¿Dónde está ese principio de derecho? Fíjense que está en el libro de mi querido maestro José Ignacio Morales Cruz. Aquí está en la página 375 en su microlibro. Aquí está. Aquí está. A estar allá arriba dando clases de Derecho Romano, porque fue él y el maestro Gómez Mercado los mejores catedráticos que tuve en la licenciatura 71-75 en la Universidad Autónoma de Puebla, hoy benemérita. Insisto, este es su libro. Ahora lo había anunciado, los dos tomos salen en uno y lo publica Trillas, y lo estaban anunciando la venta de él en Walmart. Yo no sé qué tenga que ver Walmart en eso, pero bueno, anuncian ya en un solo tomo el libro de Romano del maestro José Ignacio Morales. Él era el tío de Guillermo Jiménez Morales, que fue gobernador del estado, y en esa época él fungió como secretario de Educación del estado. Era un hombre muy talentoso, había sido presidente del PRI, había sido diputado federal, en fin, y tenía una biblioteca que la conocí muchas veces. Fuimos a su casa porque en el despacho donde yo inicié como pasambres, llevaba la sucesión de la esposa del maestro. Y entonces los sábados estaba yo estudiando ahí a la entrada en el privado, y salía el licenciado Mijangos y me decía, ¿qué estás haciendo, hijo? Acá leyendo. Deja eso, vamos a ver a tu maestro. Entonces íbamos a ver, y luego ya de que tomaban café y platicaban entre ellos, porque yo nada más los veía. Entonces el maestro decía, ¿qué van a hacer? No, nada, lo que quieras, Nacho, le decía el licenciado Mijangos, vamos a la casa. Y nos llevaba a su casa, nos daban un café exquisito y nos enseñaba muchas cosas de su muy bien abastecida biblioteca, que con el tiempo supe que se la vendieron a la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Qué bueno que los alumnos de ahí aprecien, o por lo menos disfruten o aprendan o usen esa vasta biblioteca del maestro José Ignacio Morales Cruz. Entonces, volviendo al punto de partida, este señor Farías, fíjense que fue detenido y tenía un pasaporte guatemalteco, y ya se le vinculó el proceso, se le acusa de huachicol fiscal. Es importante esto porque para entender esta defraudación fiscal hay que entenderlo a partir de la lectura de este libro fabuloso de Raúl González Salas Campos, Los delitos fiscales, y está en la página 62, porque aquí habla del fraude desde el punto de vista del derecho penal y el fraude desde el punto de vista del derecho penal fiscal. Y fue lo que hizo él y sus cómplices. Ahora, él tendrá que demostrar que no llevó a cabo el comportamiento delictivo. ¿Por qué? Porque era muy sencillo, igual que el señor Rufo. Declaraban que venía un cargamento de gasolina de 10,000 litros y eran 100,000. Y entonces sobornaban al agente aduanal y le hacía constar que eran 10,000, hasta que un día revisaron y vieron que no eran 10,000, sino que eran 100,000. Y además, el agente aduanal decía que ese cargamento era de aceite, y el aceite estaba exento, y no era aceite, era gasolina. Ese es el huachicol fiscal. Para los que no tenían idea de lo que era eso, hay que leer un poquito eso para que nos demos cuenta de lo que estaban haciendo ese grupo. ¿Saben? Nada más para que tengan una idea de lo que el país
dejó de percibir con esas triquiñuelas del huachicol fiscal. Les voy a dar una cifra que yo me quedé perplejo con la cantidad. Le pegaron al gobierno mexicano con 600,000 millones de pesos. Óiganlo bien, 600,000 millones de pesos. O sea, no fueron 10,000 pesos ni 1 millón, no, 600,000 millones. Eso es de lo que está tratando el huachicol fiscal. Por eso es por lo que están tan a disgusto muchas autoridades. Ahora bien, volvemos al asunto del señor Rubén Rocha Moya. Fíjense que a él lo besó el diablo y ahorita vamos a explicar por qué. Miren, para comprender eso, debemos analizar que es un conflicto, lo que no han explicado nunca ningún periodista, ningún abogado. Y conste que lo he escuchado de abogados muy, muy reconocidos. Es un conflicto entre sistemas jurídicos contemporáneos. Y vamos a decir por qué. Miren, las fuentes de derecho anglosajón son el presidente, precedente, la legislación, la costumbre, la razón y la doctrina. O sea, son las fuentes en el derecho americano y en el derecho inglés. ¿Dónde está eso? En el libro de Consuelo Sirvent, en la página 90. Aquí está. Ahorita se los voy a enseñar. Aquí está. Y aquí está el libro. Ahora vean qué importante es esto. En cambio, las fuentes de derecho romano-germánico, que son al que México se encuentra, al que respeta México, porque nos encontramos incluidos en esa tradición romano-germánica. Bueno, las fuentes del derecho son la doctrina, la legislación, la jurisprudencia, las resoluciones jurisdiccionales, convenios forzosos y en algunos estados como Oaxaca, Chiapas o Tlaxcala, usos y costumbres. Bueno, ¿dónde está eso? Está en la página 44 del libro del doctor Luis Ponce León Armenta. Aquí está. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Aquí el punto a debatir es el siguiente. Resulta que el gran jurado al que se sometió a la consideración de ellos los hechos delictivos llevados a cabo por el señor Rocha Moya, o supuestamente llevados a cabo por el señor Rocha Moya, no son abogados, son ciudadanos normales americanos. Ellos, con base en esos indicios, se lo hicieron del conocimiento del juez. Y el juez, con base en esos indicios, estimó que era prudente girar una orden de detención con fines de extradición. Pero esa orden que vino de Estados Unidos venía incompleta, porque acá se tiene que cumplir con la presunción de inocencia, el debido proceso legal y la división de poderes. Y como eso no venía así, porque eran simples indicios que los ciudadanos de allá estimaron que eran suficientes, aquí el gobierno mexicano quedó en espera de que le complementaran esos anexos o esos documentos. Esos nunca los mandaron. Entonces, al no haberlos mandado, ¿saben qué? Quedó sin efecto. Ahora, ahí el punto es que, ¿quién debió haber ordenado el complemento de esos anexos que no vinieron? Lo tenía que haber vuelto a ordenar el gran jurado de allá. Esos, como no son abogados, pues no lo tomaron en cuenta. Creyeron que con lo que habían enviado era suficiente y no fue así. Ellos tenían que haber integrado o revisado, integrado de nueva cuenta eso, agregarlo a otro exhorto y mandarlo para que entonces quedara completo. Y entonces sí, ordenar que detuvieran al señor y que lo remitieran en cumplimiento de la extradición que había pedido ya el juez americano. Eso no se hizo, pero ya quedó marcado, ya lo había besado el diablo con la orden que venía de Estados Unidos del juez de allá. Ahora, ¿dónde encontré el hecho de que el gran jurado no son ciudadanos? Aquí tengo la copia del libro de Reina David, a donde está el sistema anglosajón. Y entonces
Aquí está. Uy, es el mejor libro de Derecho Comparado. Aquí está a partir de la página 300. Tiene muchas cosas muy interesantes. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que se quedó incompleto. Entonces no tenían por qué cumplir. Acá, ¿por qué sí, efectivamente, por qué cumplir con una deficiencia que vino de origen allá? Los que tenían que haber cumplido con ese error fue el gran jurado de allá, mandárselo a la nueva cuenta al juez y el juez mandarlo para acá. Eso no lo hicieron. Lo que pasa es que igual acá los periodistas, como no saben derecho, hoy han tejido unas de especulaciones impresionantes. Pero lo que está sucediendo es que falta eso. Ahora, una declaración del señor Terry Cole, que es el director de la DEA, diciendo que tenía que detener y remitir al señor Rocha Moya. ¿Y quién es el señor? Aunque sea muy director de la DEA, ¿sabe qué? No es competente, porque habría una violación al legal. El debido proceso legal implica que tiene que ser juzgado aquí en México los justiciables por un tribunal imparcial. No es nadie para sugerir que se detenga al señor Rocha Moya. Por tanto, ¿saben qué? No tienen por qué detenerlo. Es un exceso de poder o una falta de tino del señor Terry Cole, porque él no tiene facultades para ordenar que se detenga al señor Rubén Rocha Moya. Eso tiene que venir de allá. Pero ya el señor Rocha Moya acá ya lo besó el diablo. Y ahora, como ya de nueva cuenta pidió licencia, bueno, esa licencia ya se ha quedado solo. La presidente no lo respaldó y entonces ahora va a quedar abierto a ver si llega esa nueva documentación, entonces van a tener que detener y remitirlo a Estados Unidos. Y si no, se va a quedar en el limbo. Todo eso pasó por falta de conocimiento de la gente que maneja estas cosas. Insisto, ya se nombró nueva gobernadora en Sinaloa, es una señora que es diputada, Graciela Domínguez, y está, eso ya les mostré en la página 84 de la Constitución. El artículo 84 está en la página 110. Acá. Aquí está. Aquí está. Y aquí está la Constitución. Entonces, vamos a ver en qué acaba todo esto, porque, insisto, los periodistas, como no saben derecho, se dedican a especular. A mí me ha llamado mucho la atención los comentarios absurdos que hace el señor Pascal Beltrán. Es un buen entrevistador y es un hombre inteligente, pero no sabe derecho. Entonces, como no sabe derecho, voy a buscar la forma de mandarle esto que estoy comentando a él para que se ilustre un poco, porque un abogado que vaya y les diga, pero alguien que sepa sistemas jurídicos contemporáneos, porque de ahí surge el problema. Y como eso se da en los posgrados, pues no se da, bueno, sí en algunas licenciaturas ya se da, pero si no se da en el posgrado. Hay gente que se dedica a... Yo conocí un maestro excelente, vino hace como 6 meses a dar un curso de Derecho Anglosajón, el doctor Manuel Segovia, a quien le mando un afectuoso saludo, porque fue mi maestro y me enseñó mucho de lo que él sabe. Y tomé el curso de Derecho Anglosajón con él. Inclusive él citaba muchas cosas de Roscoe Pound, y ahí tengo un libro de Roscoe Pound, que fue un gran autor en el derecho norteamericano. Si esto es así, ya no tengo ninguna otra cosa que contarles, excepto dar las gracias por la gentileza y el favor de su atención, rogándoles nada más que tengan la bondad de ponerle like o me gusta, de tal forma que don Agustín pueda tener forma de cuantificar las personas que nos hacen favor de seguirnos semana a semana. Si es así, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.